destinados al sistema FONASA digital y sistemas de información y ejecución de recursos y acciones realizadas, sistemas de información y gestión de las garantías explícitas de salud. Otro oficio del mismo director relativo a la glosa 20 de FONASA, que informa los avances en orden al estudio de los niveles de vitamina D en la población chilena y las propuestas de políticas públicas que de ese estudio se siguen. El mismo director de FONASA remite otro informe trimestral sobre la glosa 2, que está relacionada con el programa Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnósticos. El director de FONASA informa también trimestralmente en relación con el programa 1, Ejecución de Transferencias a Fundación Las Rosas, compras efectuadas por el FONASA a prestadores privados y compras efectuadas por el FONASA a prestadores privados por concepto de bono auge. Y un último oficio, el director de FONASA, en que informa la glosa 12, que es sobre la demanda registrada de radioterapia. Esto está desglosado por el Servicio de Salud, y un detalle de cuántos pacientes reciben resolución en el sector público, cuántos reciben la prestación en el sector privado y cuántos no reciben la prestación. Por último, hay un oficio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, con que informa los reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas enfermedades laborales de la Subsecretaría de Justicia, del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio Médico Legal, de Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores y la Defensoría Penal Pública, es decir, de todos los servicios que dependen de ese ministerio. Todos estos documentos están a disposición de los señores senadores que lo requieran y se les puede remitir por correo electrónico una copia. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Yo entiendo que también la cuenta nos la enviaron por correo, ¿no es cierto? Sí, señoría. Para que los senadores puedan solicitar ahí los documentos que les interese por mail. Bueno, después de la cuenta tenemos como primer punto de la tabla invitados a la FEMPRUS, está el presidente a nivel nacional y también yo me tomé la libertad en esto como senadora de Magallanes de invitar a los dirigentes de Magallanes que me habían solicitado una audiencia, lo están haciendo en todas las regiones, así que me imagino que a la senadora Bensberger también los contactaron, entonces aprovechamos de tenerlos a los dos. Entiendo que esto básicamente tiene que ver con el compromiso de pasar de honorarios a contrata y el cumplimiento, y lo que les preocupa es que la situación hoy día de la pandemia no retrase cosas que estaban ya programadas, que tenían financiamiento, eran parte de un acuerdo. Así que le doy primero la palabra al presidente nacional y después al representante Magallanes para que puedan complementar y ahí hacemos un pequeño diálogo con los senadores. Ustedes saben cómo funciona esta plataforma, así que solamente mientras no estén hablando les pedimos silenciar el micrófono. Muchas gracias, senadora. Por su intermedio, saludar también a la senadora Bensberger y a mi compañero Damián, que es de FEMPRUS Magallanes. Efectivamente, nos convoca y hemos solicitado la audiencia a la Comisión de Salud respecto a un tema que a nosotros, en general, por historia, nos ha estado como parte de la demanda histórica de nuestra organización, y tiene que ver con la eliminación del trabajo precario y también, y con ello, eliminar la contratación a honorario y también hoy día las compras de servicio. Y ante el escenario y la buena noticia de que se autorizan 8.000 cargos, voy a compartir una presentación. Por supuesto. Ahí sí. Okay. Efectivamente, como les señalaba, el traspaso, como antecedente, el traspaso de estos 8.000 cargos de trabajadores honorarios a la contrata está en el artículo 24 de la ley 21.192 sobre el presupuesto del sector público, y se concreta en su primer hito a través del oficio circular número 14 del 27 de marzo del presente año del Ministro de Hacienda, que imparte instrucciones a las reparticiones públicas para la aplicación de este artículo. Señalar que hoy día, en el marco de la pandemia, como lo señalaba la senadora, efectivamente hoy día más que nunca requerimos reconocimiento, dignidad y empleos con derecho a quienes están hoy día en la primera línea de trabajo enfrentando la pandemia. Y nos preocupan dos temas. Nos preocupaban tres, pero
se resolvió porque era una interpretación que hacía el Ministerio de Salud respecto a la antigüedad, a la constatación de la antigüedad de los trabajadores posiblemente beneficiarios, pero se resolvió luego de que conversáramos con la División de Gestión de las Personas del Ministerio de Salud y entendieron nuestro punto y accedieron a reformular el criterio para los servicios de salud. Pero quedan dos temas pendientes que a nosotros nos parecen de suma importancia. Y el primero tiene que ver con la situación de las trabajadoras y trabajadores honorarios que se han desempeñado en programas de salud contratados por los servicios, pero que se respaldan en el subtítulo 24 de transferencias desde otros ministerios. Y esto básicamente aquellos trabajadores y trabajadoras que están en los dispositivos de salud mental, programas de alcohol y droga, y otros que registran antigüedades que van desde los 2 años hasta los 12 años de antigüedad. Estos son los programas Senda, programa Ley de Alcoholes, en su momento fue el Chile Crece Contigo, y que finalmente no se traspasan por una cuestión más bien que no entendemos, y por eso es bueno tener también allí la respuesta del Ministerio de Hacienda, porque finalmente son recursos que son transferidos de un ministerio a otro, pero que son trabajadores que han laburado desde su primer día en los servicios de salud. Y constantemente los distintos traspasos honorarios que ha habido en los últimos 3 o 4 años no han sido traspasados porque dependen de otro ministerio. Por lo tanto, están en una tierra de nadie, en circunstancias que ellos son trabajadores de los servicios de salud, principalmente los dispositivos de salud mental, y la razón que esgrimen es que dependen de otro ministerio y nadie se hace cargo de ellos. Y finalmente han sido discriminados en este traspaso. De hecho, ellos tienen antigüedad mucho mayor a la de otros trabajadores que han sido traspasados en procesos anteriores y siguen quedando en espera de una respuesta concreta. Y allí lo que nosotros pedimos es que desde el Ministerio de Hacienda asuman y transfieran los dineros al Ministerio de Salud y se asuman como trabajadores de los servicios de salud, porque ellos han estado trabajando desde su primer día en los distintos dispositivos de salud de cada uno de los servicios de salud del país. Ese es un primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la situación de profesional y trabajador en general a honorario en modalidad de compras de servicios unipersonales. Y esto básicamente, ustedes deben conocer, senadoras, que aquí la decisión de financiar a través del subtítulo 22 es por un tema presupuestario. Y son cargos que son necesarios, de lo contrario no se contratarían personas para generar cargos en estos servicios de salud a través de esta modalidad. Y por lo tanto lo que nosotros le hemos dicho al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud es que dado la disponibilidad de cargos autorizados, es decir, 8.000 cargos al traspaso, es que se asuma y se regularice estas compras de servicios unipersonales, porque emiten boletas de honorario, y sean traspasados al subtítulo 21, y con ello finalmente puedan ser potenciales beneficiarios de un traspaso de honorario a la contrata. Más bien hoy día, ante la pandemia, lo hemos puesto así, es un deber ético regularizar a estos trabajadores y trabajadoras que por años han realizado labores asistenciales, labores de gestión y de apoyo a la gestión de los distintos servicios de salud, pero que por razones presupuestarias finalmente se terminan tercerizando y precarizando aún más el empleo. Damián, posterior a mí, va entregar algunos antecedentes que además entregan importantes datos, que es, por ejemplo, que estas compras de servicio terminan siendo más caras para el Estado en su contratación al final del día. Y eso nos preocupa porque no se hace un buen uso de los recursos públicos para contratar a personas que están trabajando, y me refiero a enfermeras en pabellón, personas que trabajan en áreas en programas importantes de salud mental que están a compra de servicios, es decir, gente que está en la labor asistencial pura, y también de personal que trabaja en apoyo, principalmente en la gestión de programas en las direcciones o en los servicios de apoyo de los distintos hospitales. Por lo tanto, nos parece que esos dos temas hoy día debieran ser analizados, y le hemos pedido, por su intermedio, Presidenta, es que podamos hacer las gestiones frente al Ministerio de Hacienda para que asuma esto, porque finalmente son personas que hoy día están trabajando en el Estado, que están trabajando en los distintos servicios de salud, y que no irroga un gasto mayor, sino más bien solo falta voluntad política de traspasarse estas personas al subtítulo 21, entregarles los recursos al Ministerio de Salud para que puedan ser parte de la planta o de la planta de contrata de cada uno de los servicios de salud, y poder tener un trabajo digno, con derechos, y no precarizado como lo tienen esta cantidad de personas. Estamos hablando que en servicios de salud como el de O'Higgins hay más o menos 65 personas contratadas a través del programa del
transferencias del subtítulo 24, es decir, de los programas SENDE y Ley de Alcoholes. Si eso lo multiplicamos en los servicios, que incluso son más grandes, estamos hablando cerca de 1.800, 2.000 personas que están trabajando en estas condiciones, que a honorario por muchos años y que por lo tanto no han tenido una respuesta desde el Estado para poder regularizar y tener un empleo decente, que es el anhelo de todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en esta situación en la que hoy día nos encontramos en la pandemia. Aldo, Damián va a complementar y después te hacemos las consultas. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos. Presidenta, por su intermedio, saludar también a la senadora Vesperger y agradecer la oportunidad de poder contar la realidad de la región de Magallanes. Así que muy agradecido por la invitación. También les voy a compartir una presentación. Ahí está. Este es un proyecto que se generó en el Hospital Clínico Magallanes, en el Hospital Regional, en la subdirección administrativa y en el Departamento de Finanzas, en donde se demostró en números sencillos cuánto sería o qué significa para el Estado el hecho de hacer un traspaso de las compras de servicio a modalidad honoraria. Estos datos están finalizados y actualizados hasta el diciembre del 2019. En donde nosotros en el hospital tenemos 324 funcionarios que son contratados bajo modalidad compra de servicio, ya sea compra de servicios habituales a través de empresas o compra de servicios unipersonales que acá nosotros denominamos servicios especializados. Si vemos en comparación entre el 2018 y el 2019, representan estos funcionarios de modalidad compra de servicio aproximadamente un 25% de la dotación que nosotros contamos en el hospital regional. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para generar este proceso o este proyecto de traspaso? Básicamente son tres. Servicios que no cumplen con la ley de subcontratación, puesto que no tienen supervisión directa del contratista. Servicios que en la ejecución de sus funciones tienen responsabilidad administrativa y deben cumplir con el principio de probidad. Servicios con mayor diferencia de gastos entre el subtítulo 22 y el 21. Y también se agrega los que no cumplen requisitos de no habitualidad, que estarían inversos todos estos funcionarios que están contratados bajo modalidad unipersonal. De estos 324 funcionarios, podemos hacer la asimilación a la planta que nos rige como por la 18.834, en donde ahí tenemos, y que cumplen los criterios antes establecidos, serían 241 que podrían ser traspasados al subtítulo 21. Si lo vemos en números, la diferencia total que existe al tener a estos 324 contratados bajo compra de servicio, haciendo la comparación entre el gasto por el subtítulo 22, en donde tenemos que entender, no olvidar que el hecho de que se contraten bajo esta modalidad, el empleador, que en este caso, o el contratante, que el servicio o el hospital tiene que pagar el IVA por la prestación que están solicitando, y el margen que se le paga a los contratistas que tienen las empresas que prestan los servicios de recursos humanos. Si hacemos esa asimilación dentro de del total a la planta que nosotros trabajamos en nuestro servicio, hay una diferencia aprox de 1.000 millones anuales por el solo concepto del pago de remuneraciones. Si nosotros en esta segunda tabla podemos ver las compras de servicios habituales, que nosotros son los denominados que están a través de empresas, en donde tenemos 219 funcionarios, y al hacer esta misma comparación entre el gasto entre los distintos subtítulos, el solo hecho de hacer el traspaso, el hospital clínico estaría ahorrando 710 millones anuales. Y hacerlo en referente a los compras de servicios unipersonales o especializados, tenemos que la diferencia anual es de 13.000 millones de pesos en forma anual. Si nosotros sumamos ambos
ahorros que tendríamos al solo hecho de generar esta modificación de subtítulos, nuestro hospital en particular estaría ahorrando cerca de 720 millones de pesos al año. Si nosotros consideramos solo hecho el traspaso, pero si pensamos que, por ejemplo, se les entregue alimentación y el derecho a feriados con cobertura para estos funcionarios que estarían en condición de honorario, eso es un gasto aproximado de 500 millones al año. Aún así, el establecimiento se estaría ahorrando casi 200 millones en esta transformación de subtítulos. En general, ¿qué objetivos se han planteado para este traspaso? Por ejemplo, la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Como comentaba Aldo, muchos de estos funcionarios hacen función asistencial, atienden pacientes de forma directa. En nuestro hospital tenemos, por ejemplo, y el servicio, la mayoría de los funcionarios que trabajan en el jardín infantil están contratados bajo esta modalidad, en donde les estamos entregando la protección de nuestros niños a funcionarios que no tienen ninguna responsabilidad administrativa en esta función. Disminución de los costos por las demandas laborales que pueda tener el hospital en caso de que, como es deudor subsidiario, solidario de estas empresas, se pueda presentar. La supervisión directa, que a veces muchos de los problemas que tenemos cuando tenemos bajo estas modalidades de contratación, en donde muchas veces la jefatura directa de una unidad no puede dar órdenes directas a los funcionarios que están contratados en esto, sino tiene que ser por sobre al contratista. El ahorro del IVA que se incluye por las compras de servicios, menor gasto operacional, etc. Y por último, contarles un poquito de englobando, dando números más en relación a esta información actualizada hasta la semana pasada en nuestro servicio, sin contar con hospital clínico. En modalidad compras de servicio tenemos 28 profesionales que se desempeñan en esta modalidad y 12 que pertenecen a otras plantas. Compras de servicio especializados son 21. Honorarios, cuentas complementarias, que serían los programas Senda, Alcoholes, etc. Profesionales son 36 y no profesionales son 23. Y honorarios suma alzada en nuestro servicio contamos con 17 profesionales y 4 no profesionales. Entonces, en total, en estas distintas modalidades de contratación precaria, tenemos 102 profesionales en estas condiciones y sumando a todos los funcionarios, 141, sin contemplar estos hospital clínicos, que ya lo mostré un poco anteriormente. Esa es como la realidad de precarización laboral que cuentan actualmente nuestros profesionales y no profesionales en los distintos establecimientos de nuestra red de asistencia. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Damián, también a Aldo. A mí me parece súper interesante y de hecho la pregunta que le iba a hacer a Damián era Aldo, era justamente el detalle. A mí me parece, y quiero felicitarlos ahí, al equipo de Magallanes, porque es súper distinto cuando te lo muestran así, cuando tú muestras que en el fondo la modalidad de contratación significa ahorros, o sea que no estamos pidiendo recursos adicionales, que es la queja que siempre tiene el ministro de Hacienda, sino que son fórmulas que permiten ganar a todos, ganar en estabilidad laboral, ganar también en que el personal tenga la tranquilidad además. Yo creo que eso hoy día hace más sentido que nunca, pero además se usan bien los recursos públicos. Entonces lo que yo les pediría, no sé si es posible tener ese panorama también de las otras regiones, porque yo no tengo ningún problema y si les parece a los colegas que oficiemos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, y eso al Ministro de Salud, para que nos señale cómo se va a cumplir el compromiso respecto al traspaso de funcionarios de honorarios a contrata y dentro de la distribución además en lo que ya está aprobado este año. Pero creo que también este debate lo vamos a tener que llevar a la Comisión Mixta de Presupuesto y mientras mejor documentado lo tengamos va a ser mejor. No sé si los senadores quieren hacer uso de la palabra. Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Saludar a los dirigentes, a Damián, a Aldo, agradecer en primer lugar, creo que han sido ambas presentaciones
muy clara, muy buena. Agradecer también a FEMPRUS Nacional, ¿no es cierto?, que nos había hecho llegar la presentación antes a los correos, por lo tanto llegamos ya habiéndola podido revisar. Agradecer también, y lo digo sinceramente, la forma en que hacen la presentación me parece que es sólida, técnica, alejada de cualquier contenido político, sino que efectivamente buscando la mejor forma de ayudar a su gremio, a los funcionarios de la salud. Yo, conjuntamente con valorar eso, también quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto?, en el traspaso, en lo que llevamos de cerca de 8.000 funcionarios de honorarios a contrato, a planta, a tener un contrato como corresponde y con los derechos que eso significa, ¿no es cierto? Creo que es importante, y en eso estoy de acuerdo con la presidenta, con la senadora Carolina Goich, de oficiar al Ministerio de Salud, porque creo que la mejor forma de seguir avanzando es en las mesas, en que haya una mesa sectorial con el Ministerio de Salud, con representantes, no solamente los representantes nacionales, sino que también con algunos de regiones. De repente la situación en las regiones es aún más complicada que la visión o la situación que ocurre a nivel nacional. También tengo entendido que de la circular de Hacienda, y en eso si los dirigentes, si estoy equivocada, me corrigieran, está precisamente exceptuado el Ministerio de Salud o eximido de dar cumplimiento ahí a las instrucciones, y eso también significa que pueden seguir trabajando esta mesa. Y sí, yo creo que es importante conversar porque también me parece, yo entiendo esta tercerización que se hace de algunos servicios. Creo que, claro, se dobla un poco la mano a la ley, ¿no es cierto?, porque por disponibilidad presupuestaria no se pueden contratar o tener esos servicios de otra manera, pero también creo que hay algunos que debieran seguir siendo tercerizados por su especialidad. Yo no creo que haya que traspasar todo, sí aquello que diga, ¿no es cierto?, resultado de esa conversación, que digan directa relación con este trabajo, pero hay algunos, no sé, a lo mejor me voy a echar a muchas personas encima y no es políticamente correcto, pero de repente uno tendería a pensar que los servicios de guardia, que a lo mejor los servicios de aseo, ¿no es cierto?, debieran seguir siendo tercerizados. Y finalmente yo quisiera hacerle una pregunta un poquito fuera de esto, sino que a raíz de la pandemia quisiera saber cómo se ha actuado en los servicios de salud y en los hospitales respecto de funcionarios a honorarios que estén contagiados, que hayan sido contagiados con el virus o hayan tenido que hacer cuarentena, porque cuando están honorarios no tienen derecho a licencias médicas. Entonces quiero saber cuál ha sido la forma que se ha actuado con esos funcionarios, si hay una política general o cada servicio, cada hospital, cada institución de que se trate en que esto ha ocurrido, está asumiendo esta situación de una forma diferente. Gracias, Presidenta. Presidenta. Sí, senador Chaguán. Escuchamos Sí, las consultas y después le damos las palabras a los dirigentes. Sí, es que a propósito justamente de esta última pregunta, yo he estado en coordinación con los dirigentes de mi región y hablamos con el presidente en la reunión que sostuvimos en la Comisión de Salud, porque no se trata, ojalá, de lo que nosotros habíamos solicitado inicialmente, de un bono a los profesionales de la salud, ni siquiera eso, estamos hablando de que puedan conservar incluso el nivel de renta que tenían antes. Entonces, hay una dificultad bastante compleja debido a que los funcionarios que estaban en cuarentena ya no están recibiendo obviamente hora extra. Y por tanto, lo que nosotros pedíamos y se lo planteamos al ministro de Salud y al propio presidente, a lo menos que se le hiciera un promedio de las 3 últimas remuneraciones para los efectos de que no perdieran efectivamente poder adquisitivo los funcionarios de la salud que están en la primera línea de batalla contra el COVID. Entonces, este es un tema también que nosotros hemos estado preocupados. A lo mejor podemos preguntarle a los dirigentes si coinciden con el diagnóstico. Hoy día tenemos muchos funcionarios que están hoy día en una condición mucho más precaria, sobre todo aquellos que no habían estado en el proceso
finalmente de poder llevarlo a las plantas. Y por eso me parece que es un tema bastante complejo. Es un primer tema. Y el segundo, me gustaría también la opinión de los propios dirigentes, porque también se ha levantado con mucha fuerza el tema de las medidas de precaución frente a la pandemia. ¿Cómo ustedes califican? ¿Cómo se les han entregado todas las herramientas para poder enfrentar la pandemia? Y lo tercero, por supuesto, decirle que nosotros apoyamos el proceso de reencasillamiento. Este es un tema que es oportunidad. Los miembros de la Comisión de Salud estuvimos también en la firma de los acuerdos con la Comisión de Hacienda y con los dirigentes nacionales, y por supuesto que es un proceso que nosotros apoyamos definitivamente para que el Estado pueda cumplir con la ley. Y en definitiva, teniendo además en cuenta que muchos de los trabajadores además tienen responsabilidad administrativa, entonces es vital poder llevarlos a las plantas y hacer los traspasos correspondientes. Eso era, presidente. Gracias. Perdón, les damos la palabra a Aldo Damián. Gracias, senador Chaguán. Igual les iba a pedir, pero ya lo señalaron mis colegas, que nos pudieran contar cómo están enfrentando hoy día el tema de la pandemia. Es inevitable hacerlo. Nosotros acordamos tener una sesión especial el próximo martes del Senado. No sé si les han comunicado ya Sí, con los gremios sí, de la sí. salud para tratar el tema y hacerlo además con la sala completa. Pero igual sería bueno escucharlo, y sobre todo el día de hoy, donde hemos conocido un aumento exponencial, ¿no es cierto?, y relevante de contagiados, y sobre todo cómo vienen los próximos días, que yo creo es la mayor preocupación que tenemos todos. Te dejo la palabra, Aldo y Damián. Muchas gracias, senador, y por su intermedio responderle tanto a la senadora como al senador Chaguán y saludarlo al senador. Hemos estado también en reunión y agradecer también allí todos los procesos que ha apoyado, en particular el de encasillamiento, y ahí también dejar el Ministerio de Salud, dada la circunstancia, ha dejado un poco de lado eso, y hay que apurar ese proceso también porque hay mucha gente esperando eso, esas mejoras remuneracionales. Yo, antes de abordar la situación actual en la que estamos a propósito de la pandemia, no quisiera dejar pasar de señalar lo importante que es respecto al traspaso de honorario. Cuando yo digo lo de los CEN y ley de alcohol, son personas de la salud, trabajadores de la salud, si bien son de otro ministerio en términos de transferencia de dinero, ellos han trabajado toda su vida en los servicios de salud, y por eso es tan importante para nosotros que aquí haya la voluntad política para que de una vez por todas estas personas sean traspasadas a la contrata. En los procesos de traspaso honorario, tanto del gobierno de la presidenta Bachelet como del gobierno del presidente Piñera el año pasado, donde se traspasaron cerca de 6.000 trabajadores y trabajadoras en uno de los procesos más importantes de materia de traspaso, estas personas quedaron fuera porque ni el Ministerio de Justicia o de Interior, de donde dependen las transferencias, ni el Ministerio de Salud, donde dependen sus labores asistenciales, se hicieron cargo de ello. Y ellos ven pasar los traspasos sintiéndose discriminados. Por eso digo que aquí no es tema presupuestario, aquí falta la voluntad política de decir, el gobierno del Ministerio de Hacienda, decir, estas personas son de salud, y hay que transferir desde el subtítulo 24 al subtítulo 21 a estos trabajadores y trabajadoras que han trabajado desde su primer día en los dispositivos de salud mental de todas las redes asistenciales de los servicios, y que además hoy día cumplen una labor fundamental justamente en apoyo de los propios trabajadores y de los propios equipos de salud de primera línea para contener emocionalmente todo el proceso que es en el marco de la pandemia. Por eso me gustaría que eso quede meridianamente claro, porque es muy importante que a través de ustedes, Presidenta, por su intermedio, solicitarle al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud hacer todas las acciones necesarias para que estas personas sean reconocidas como trabajadores de la salud pública y puedan ser traspasados, porque la antigüedad y las condiciones que se generan en el oficio circular 14 del Ministerio de Hacienda cumplen con todos los requisitos. Dicho eso, respecto a lo que nos plantean, efectivamente hoy día nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud pública viven momentos muy complejos. Respecto a los elementos de protección personal, ha habido un esfuerzo de parte del gobierno, pero creemos que es insuficiente, y ahí se lo hemos dicho ayer al subsecretario, tenemos reunión con él todos los lunes, se lo dijimos en términos de que no hay un protocolo único para todo el país respecto a la entrega de elementos de protección personal, y eso dificulta el accionar, porque en algunos hospitales se entrega una cantidad de, voy a poner el ejemplo de la mascarilla, se
entrega una X cantidad de mascarillas y en otros otra. Entonces hay diferencia, en un lugar 1 o 2, en otro lugar 5. Entonces, mientras el Ministerio de Salud no normalice eso y genere un protocolo único para todo el país, van a haber diferencias y va a haber distintos manejos de esta situación. Respecto a lo del bono, efectivamente hay compañeras y compañeros que han dejado de percibir por esta situación horas extras que eran importantes para ellos. Y evidente que cualquier esfuerzo que vaya en esa materia siempre es bienvenido para los trabajadores y los trabajadores. Nosotros como FEMPRU no hemos hecho ningún anuncio ni una solicitud formal respecto a esto, porque creemos que es mucho más necesario que hayan señales, por ejemplo, de traspaso de honorario a la contrata a los trabajadores que sí efectivamente están trabajando por años en los servicios de salud. Y como lo ha dicho Damián y lo ha explicado, no hay roga gasto. Lo de los compras de servicios unipersonales también no tiene ningún gasto para el Estado. Incluso hay un ahorro, por más mínimo, hay un ahorro para el Estado y entregamos calidad contractual. Y respecto a lo que dice la senadora, mantener las compras de servicios, yo ahí tengo una diferencia, porque hoy día uno de los elementos centrales justamente son los auxiliares de aseo que mantienen las condiciones necesarias para que el resto del equipo de salud pueda ejercer sus labores asistenciales de manera óptima. Y cuando eso se lo traspasamos a empresas externas, evidentemente tienen un menos apego a la labor que se ejerce dentro de la salud pública, que es el compromiso por entregar la mejor de las atenciones. Por eso es importante que los trabajadores en todas sus líneas de acción tengan el reconocimiento del Estado y sean parte de la planta o de la contrata de los distintos servicios de salud. Hoy más que nunca se ha relevado la importancia de tener un sistema público fuerte, con condiciones necesarias y con empleos con derechos. Y me parece que hoy día el gobierno, a través de la autorización de estos 8.000 cargos, tiene la voluntad única de hacer un reconocimiento rápido, efectivo, a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud pública. Es un momento único para el gobierno de poder hacer un gesto, más que aplauso. Aquí tiene una cuestión concreta de decir, hay trabajadores que han sido discriminados, insisto, todos los trabajos del SENDE y del COLE han sido discriminados en los distintos procesos de traspaso, y esta es la oportunidad para poder reconocerles de una vez por todas que son trabajadores de la salud pública y que merecen, al igual que otros, el traspaso honorario a la contrata. Y respecto a la pandemia, Presidenta, efectivamente nuestros trabajadores están absolutamente comprometidos con la salud pública de Chile, están cumpliendo sus labores a pesar de las dificultades y que se nos van a ir presentando cada día más. Vienen momentos muy difíciles, pero creemos que, como ha dicho la autoridad, el momento es que nos escuchemos, transparentemos la información y todos seamos un aporte en la batalla contra la pandemia. Aquí lo que ha habido es, nosotros hemos sido críticos respecto al manejo de la información de parte del gobierno, porque nos parecía que era, entre mayor información tengan todos los actores, mucho mejor la posibilidad de que pudiéramos conversar las distintas personas que están dentro e inmersos en el sistema. Hoy día creo que se está abriendo eso y me parece una buena oportunidad para que en el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, políticas, el Senado, la Cámara de Diputados, y muy buen el espacio que se nos abrió para la próxima semana para poder conversar una serie de materias, podamos entre todos ganarle la batalla al COVID, que se nos vienen semanas muy duras y que nos parece que requiere que todos estemos juntos en esta gesta. Damián, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, complementar un poco, nosotros acá, bueno, agradeciendo por intermedio de Presidenta la oportunidad de mostrar la realidad de nuestra región, que es replicable a cada uno de los distintos servicios de salud que componen nuestra red asistencial. En referente a estos mismos temas de priorizar, de cuidar a nuestros funcionarios, a nuestra gente que está más en forma precaria, para tratar de reunir un poco las preguntas que hicieron ustedes. Bueno, yo soy kinesiólogo de profesión, soy kinesiólogo intensivista, trabajo en la unidad de paciente crítico del hospital, en donde desde que se asumió empezamos a tener los primeros casos acá en Magallanes, con mi jefatura decidimos, y yo decidí dejar mi parte dirigencial por un tiempo, retornar a mis funciones profesionales por la necesidad de poder tener el recurso kinesiológico de kinesiólogos trabajando. Y en esa me he desenvuelto. Nosotros como Magallanes partimos antes lo que ya está viviendo la zona central actualmente. Estuvimos en un punto de varios colapsos. Y en primera instancia
sí vimos que existía muchas indecisiones en respecto de que si podíamos contar o no con todos los elementos de protección. Aún son escasos, como plantea Aldo, es necesario que exista un criterio común nacional para la entrega de estos mismos, porque si no nos cuidamos nosotros como funcionarios no vamos a tener a quien atender. A la realidad, por ejemplo, aquí en nuestra región, en Magallanes, tenemos 72 compañeros que están con COVID positivo de los distintos establecimientos de la red, y la gran mayoría son del Hospital Clínico Magallanes. No hemos tenido que reportar hasta el momento algún funcionario de la salud pública en nuestra región que no haya logrado vencer esta batalla del COVID. Esperemos que no llegue así, y bueno, hoy día con el caso positivo acá en la región, esperemos que se mantenga, que sigamos así para lograr ya como región vencer pensando en las condiciones climáticas y adversas que ya se nos acercan por el invierno. Y bueno, eso, agradecer la oportunidad de poder contar la realidad de mi región. Mis compañeros, lo que plantea la senadora Ebensperger en referente a cómo lo hemos hecho nosotros cuando han presentado licencias. Acá no tenemos muchos honorarios. La gran mayoría siempre se han contratado a través de modalidad de compra de servicio. Pero, por ejemplo, los que son compras de servicios unipersonales, ellos no tienen derecho a enfermarse, no tienen derecho a licencia. Entonces, hasta el momento no hemos tenido casos de que ellos se enfermen producto de esta enfermedad del COVID. Sí han tenido que, por otras enfermedades, se han ausentado sus trabajos anteriormente, pero esa es la realidad que viven los trabajadores que están en estos empleos precarios. Sí hemos tenido de los honorarios que se han contratado por la contingencia del COVID, que se han afectado. De hecho, yo tengo un par de compañeros kinesiólogos que salieron COVID positivo, y ahí con gestiones locales logramos de que se pudiese orientar un poco, y a la vez elaboramos una minuta de cómo deben ellos el pago de sus cotizaciones previsionales, del seguro de enfermedades laborales, para poder hacer efectivo el hecho de presentar o no una licencia producto de la actual contingencia. Entonces, bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de que actualmente lo más rápido que podamos ver tenemos el traspaso honorario que se pueda pasar a nuestros compañeros que están en cuentas complementarias. Yo tengo compañeros acá que están del 2007 contratados bajo esta modalidad y nunca han tenido la posibilidad de traspasar los honorarios, las compras de servicios unipersonales que emiten boleto honorario son más rápidas. Yo sé que esto puede ser, es mucho para unas veces, pero que lo podamos analizar en forma rápida ahora, y las compras de servicio, por ejemplo, podamos verlo en la siguiente ley de presupuesto, pero no dejar estos procesos de lado, poder continuar para ir logrando, fortaleciendo a nuestras instituciones que, como decía Aldo, en esta pandemia se ha visto que la salud pública es la que está generando la salud que requiere nuestra población, y es lo que nos hemos puesto en la camiseta, a pesar de las restricciones, a pesar de las carencias que podamos tener en nuestros distintos establecimientos. En mi establecimiento yo creo que es uno de los privilegiados, porque tenemos todos los elementos de un hospital más nuevo, contamos con equipamiento no suficiente, pero más moderno. Vemos que esa no es una realidad que se ve en los distintos hospitales públicos, pero estamos con todo el compromiso para enfrentar esto actual, y sería bueno de parte de la autoridad tener un reconocimiento para la gente que está trabajando en estas modalidades precarias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros incluso presentamos y hemos reiterado, se lo planteamos al presidente, se lo llevamos el proyecto de acuerdo para que haya un reconocimiento especial, un bono. O sea, esto significa también recursos extra. Ustedes señalaban cómo hay varios que no han recibido montos de recursos que habitualmente tenían contemplados. O sea, que a mí me parece que los gestos de agradecimiento que yo reitero, y lo reitero especialmente en Magallanes, porque nos tocó seguir el periodo crítico, que es el que hoy día está enfrentando la región metropolitana, y ya partimos antes, y es bien notable lo que se ha hecho, y yo espero que además el comportamiento de la gente permita que se mantenga la curva más plana, que no tengamos sorpresas ahora después de haber levantado la cuarentena.
pero nos parece absolutamente necesario que esto tenga un reconocimiento formal. Yo le reitero el respaldo, vamos a oficiar a ambos ministerios, al de Hacienda y al de Salud, independiente también de que hagamos las gestiones con la Comisión Mixta de Presupuesto para que este tema sea visto en la próxima reunión que hay. O sea, ese proceso avanza de todas maneras y hay reuniones trimestrales. Y lo que yo les pediría es si nos pueden hacer, les insisto, llegar la información, ojalá en el mismo formato que tiene Magallanes, qué pasa con las otras regiones. Eso es muy útil también para los senadores y para los diputados, para que podamos todos transmitir en el mismo discurso y decir esto es posible. O sea, aquí nadie habla de quebrar la caja fiscal, ¿no es cierto?, de cosas exorbitantes, sino en que son cosas viables, donde, insisto, ganan todos. Así que agradecerles la presentación y quedamos en contacto. Mucho ánimo nomás a todos, porque estamos en tiempos complejos y que puedan transmitirle también eso a todos sus asociados, sobre todo el agradecimiento, el reconocimiento y el respaldo. Y nos vemos con el dirigente nacional el martes también. Muchas gracias. Aldo, que has invitado. Senador Muchas Chaguán. Gracias, senadora. No, Presidenta, simplemente que la FEMPRU sepa que cuenta con esta Comisión de Salud. Nos adherimos, por supuesto, al oficio que ha propuesto la Presidenta, y cuenten con nosotros. Yo quiero, en nombre de ustedes, que son los dirigentes nacionales, reconocer a miles de funcionarios de la salud que hoy día están dando una pelea extraordinariamente importante, y que están en primera línea. Hay todos los temas que hemos conversado, de salud mental, de esfuerzo, de riesgo también sanitario, y de entrega total. Así que en nombre de toda la Comisión de Salud, yo adhiero a lo planteado por la Presidenta. Cuenten con nosotros. Yo creo que hoy día el momento, más que los aplausos, es de las acciones, y por tanto yo creo que es la oportunidad para poder completar los avances que están todavía pendientes. Un abrazo. Cuenten con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. Y Damiana, y agradecerle a todo el equipo de FEMPRUS en Magallanes también. Me alegro de haber podido recibirlos como presidenta de la comisión formalmente. No siempre coincide. Muchas gracias. Y quedan liberados de la reunión. Gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias a ustedes, y se ha transmitido el mensaje a nuestros profesionales que están desde Arica a Puerto William trabajando con todo el corazón y el compromiso por salir adelante de esta pandemia. Muchas gracias a todos. Gracias, senadoras. Don Fernando me pidió la palabra y ahí pasaríamos al siguiente punto en nuestra tabla. Presidenta, para dejar establecido para los efectos del acta, que la Comisión acordó enviar este oficio de respaldo a la posición del PRUS a los ministros de Hacienda y de Salud. Por unanimidad. Y vamos a adjuntar también los antecedentes que ha aprobado el oficio y vamos a reiterar además en ese oficio la solicitud que ya hicimos como Senado de que haya en esto la consideración de un bono especial al personal de salud que ha estado trabajando en la pandemia. Está el texto, podemos utilizar el mismo texto que aprobamos en el proyecto de acuerdo. El segundo punto de la tabla, nos pareció pertinente ahí revisar la situación de las licencias médicas a propósito de las modificaciones que ya se hicieron en el caso de pandemia, cuando ustedes saben se estableció 4 días y esto era algo que no estaba codificado o protocolizado así. En el caso de que la persona se hiciera el examen, ¿no es cierto? Todo eso ha generado una polémica. Entonces ya habíamos tenido hace algunas sesiones atrás al superintendente de salud respecto de qué pasaba con las licencias COVID con las ISAPRES, ¿no es cierto? Y ahí valoramos las gestiones que se hicieron. No sé si llegaron, don Fernando, formalmente las respuestas que le habíamos pedido en términos de la instrucción a las ISAPRES y cuántas estaban rechazadas, pero entiendo que él es hoy día el que nos acompaña para dar cuenta de esto. A la subsecretaria, y bueno, uno entiende que ya están abocados a un momento bastante complejo la pandemia. Así que está, sí, Jaime del Ministerio de Salud, que quizás nos quiera plantear algo al respecto. Jaime, ¿estás acompañándonos? Presidenta, sí, aquí estoy. Presidenta, Ya. ¿se encuentra presente el superintendente? ¿Quién puede contestar directamente la
las preguntas aquí, ahí apareció en pantalla. Sí, habíamos señalado que durante la primera etapa no era necesario que estuviera conectado. Entonces, te damos la palabra, superintendente Patricio Fernández. Presidenta, por intermedio suyo, saludar a los senadores que nos acompañan, a los demás funcionarios, señor secretario, agradecer también el pase que me ha dado don Jaime González para referirme al tema de las licencias médicas. Bueno, este es un tema que en el fondo legalmente no está absolutamente radicado en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros lo tomamos a raíz de la situación que ocurrió con la gran cantidad, o con la cantidad más bien de licencias rechazadas o reducidas que vimos con COVID positivo. No obstante eso, nosotros hemos recibido semanalmente la información que nos llega desde la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a cómo ha evolucionado el tema de las licencias médicas en el sistema ISAPRE, y que les podemos contar que al 18 de mayo del 2020, el sistema ISAPRE recibió 18.716 licencias médicas electrónicas. De ellas, 18.588 fueron recibidas en ISAPRES abiertas y 14.405 se encontraban con un pronunciamiento a esa fecha. Respecto a las pronunciadas, esto es las 14.405, el 87% han sido autorizadas, es decir, 12.517, un 9% rechazadas y un 5% reducidas. ¿Cuáles han sido las causales fundamentalmente de rechazo? Las licencias con periodos superpuestos, por ejemplo, duplicación de licencia, algunas que han sido anuladas por el médico que la emitió, anuladas por el afiliado, anuladas por la empresa, cuando el afiliado está en teletrabajo y manifiesta su intención de seguir trabajando, laborales, etc. Cabe tener presente que el sistema de licencias médicas electrónicas no permite la anulación, por lo cual una vez emitida, aunque el doctor o trabajador quiera eliminarla, no pueden, y eso obliga técnicamente al rechazo. Recordemos también que a contar del 9 de abril, por la circular 24 de esta Superintendencia de Salud, no es posible rechazar y se debe proceder al pago de las licencias de casos confirmados de COVID-19. Por lo tanto, haciendo este análisis, podemos ver que la tasa de rechazo ha disminuido bastante. O sea, se generó un efecto bastante positivo en el sistema privado de salud y prácticamente estamos manejando niveles más bajos de rechazo que lo que se ha manejado históricamente. Así que la presión, las soluciones también administrativas que implementamos están rindiendo sus frutos al menos, ¿ya? En las situaciones de rechazo, porque esto en instancia de ISAPRE, digamos, las menos van a ir a dar probablemente a la CONPIN, y ahí tendrán que analizarse y plantearse los nuevos antecedentes, que el trámite, digamos, establecido en la ley para eso, ¿ya? Eso es lo que puedo señalar, Presidenta, en cuanto a la situación de las licencias médicas a esa fecha y que tenemos en nuestro poder. Patricio, lo que queríamos también era ver cómo se están entregando las licencias. Yo planteé antes de darte la palabra, en el fondo, el que hoy día entregue una licencia cuando la persona está, cuando se hace el examen, ¿no es cierto? Antes ahí eso era una licencia por otras cosas habitualmente, ¿no? Y que después, una vez que daba positivo, se transformaba en la licencia por COVID y podía ser, no sé, por una faringitis, pongo un ejemplo. ¿Qué significa el que le hayan bajado 4? Ahí hay un impacto directo a las personas, porque 4 días de licencia significa que no se les paga prácticamente. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que tienen que ser periodos de más de 15 días, si no me equivoco. O sea, hay un efecto sobre el pago de la persona que yo creo que atenta contra el objetivo de que la persona guarde cuarentena en esa fecha. O sea, una persona que se le hace el examen, que puede ser que no tenga síntomas, que sea contacto estrecho y se siente bien y tiene que salir a trabajar, si la licencia no opera, se fija, ahí yo veo un contrasentido. Pero además, los testimonios que tenemos, yo me imagino que a los colegas les pasa lo mismo. O sea, a la gente se están demorando más de una semana en entregarle el resultado, y con suerte, ayer conversaba, veía el testimonio en Renca, eran del 5 de mayo pendiente, o sea, estamos hablando de más de 10 días.
Yo no sé si tienen antecedentes de eso, en qué se basa establecer 4 días, y eso lo que yo pediría es que se revise. En el fondo, mientras la persona no tenga el resultado, que pueda mantener la licencia, me parece que es lo lógico, porque además no es de responsabilidad de la persona el que haya un problema para que no se le pueda entregar el resultado antes. Si todo funcionara bien y se entrega dentro de los 4 días, no hay ningún... Perfecto, podemos discutir este tema de la vacancia, ¿no es cierto?, en el pago de los días de licencia, pero hoy día esto no se condice, ¿no? O sea, no tiene que ver con lo que está pasando en la realidad, y creo que eso finalmente lo que hace es dificultar el objetivo de aislar casos, de encuarentenar, que hoy día es más clave que nunca. Entonces, no sé si nos puede ilustrar al respecto. Senador Chaguán. En el mismo sentido lo planteado por la presidenta. Primero yo quiero felicitar el trabajo de Patricio Fernández, que ha hecho un tremendo trabajo desde la superintendencia, pero ciertamente es muy importante, tal como lo denunció en su oportunidad la senadora Luz Ebensperger, nosotros nos sumamos como comisión al tema del retraso en los pagos de licencia. Yo diría que el tema de mantener la licencia, tal como señala la presidenta, es vital, porque de alguna manera no hay una sinergia y un alineamiento de las políticas públicas. Por una parte, las personas que están haciéndose los exámenes están en un periodo de paréntesis. Además, vuelvo a insistir en el tema del rechazo a la licencia médica y sería súper importante poder tener cifras más actualizadas. Le han rechazado licencia a personas que están conectadas a un ventilador. O sea, personas conectadas a un ventilador se le ha rechazado la licencia. O sea, eso es por parte de la ISAPRE. Yo sé que no es un tema de resorte directo de la superintendencia, pero por lo menos para los efectos de apurar y apremiar para que en definitiva acá opere la posibilidad de alinear las políticas públicas y la disminución de días de licencia a personas que están conectadas a ventilador mecánico, habla finalmente de la irracionalidad de cómo se toman las decisiones en las ISAPRE. Eso era, presidente. Superintendente. Sí. Bueno, efectivamente la definición de los tipos de licencia no ha sido una definición normativa en la cual la superintendencia le corresponda participar. Sin embargo, lo que sí se me ha informado es que este tipo de licencia es uno distinto al que venía, digamos. El tipo de licencia que implica que no está en los casos anteriores, y que antiguamente se otorgaba esta licencia de acuerdo al criterio médico, una licencia por diagnóstico distinto al COVID, como efectivamente señalaba usted, Presidenta, según el cuadro clínico, por ejemplo, la faringitis. Bueno, el problema que tenía eso era que no existía homogeneidad en cuanto a otorgar o no licencia mientras se espera el resultado de un test, y se activó este código que es el CIE 10 por caso sospechoso de COVID, y que el que ahora está disponible para la emisión de estas licencias médicas. Y con eso, ¿qué se buscaba? Se buscaba disminuir los rechazos por casos sospechosos, aumentar la notificación, aumentar la trazabilidad de casos. Sin embargo, si está este problema que se plantea, que hemos hecho nosotros en la superintendencia, dado que las personas están confundidas y en el afán, como dice el senador Chaguán, de alinear las políticas también, nosotros hemos evitado que las personas anden peloteándose de un lado a otro. Entonces lo que hemos hecho nosotros es toda la cantidad de personas que ingresan a alguna consulta o algo, que vienen acá creyendo que acá nosotros podemos resolver su situación de licencias médicas, la estamos recibiendo, la estamos procesando y la estamos derivando a los sucesos. Si ustedes tienen algún caso que conozcan de situación de licencia médica, lo que podríamos hacer es también canalizarlo a través de nosotros y nosotros poder determinar si eso precisamente es de competencia de la Super de Salud o nosotros mismos lo derivamos a la suceso como corresponda. Ahora, en el caso de la cantidad de días y la definición normativa, eso es algo quizás que habría que conversarlo, verlo, dependiendo de lo que esté pasando y revisar esa normativa, que, insisto, lamentablemente no es de competencia de esta superintendencia, sin perjuicio de ello que podamos representar en algún minuto teniendo la totalidad de situaciones o casos concretos que estén viviendo ese problema.
La senadora me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, agradecer al superintendente. Yo creo que él siempre ha tenido la voluntad de ayudarnos y solucionar los casos, pero de la misma manera, él mismo plantea en su respuesta y en la forma que ellos están asumiendo cómo solucionar el tema de las licencias rechazadas o de estas licencias, de esta definición de 4 días, efectivamente ello contradice todas las políticas que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? Porque una licencia rechazada significa que la persona anda deambulando de servicio público en servicio público o en oficina de ISAPRE cuando debiera estar cuarentenando. El que vaya, ¿no es cierto?, a la super de salud y que ustedes lo atienden, pero si no es de ustedes, lo derivan a la suceso y esta persona vaya a tener que ir a la suceso, o si se hace el examen, ¿qué pasa si el examen a los 4 días no está? Independiente ya del problema adicional que bien señalaba la senadora Goy, de que una licencia de 4 días prácticamente va a recibir un día de pago porque los 3 primeros no se pagan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el 4.º día no le entregan el resultado? La persona va a volver a trabajar, más encima después puede tener hasta una sanción, se va a quedar en su casa sin ninguna, exponiéndose a que lo echen de la pega. Es decir, yo creo que hay que llegar a una solución administrativa a este tema. No basta súper con la buena voluntad de algunos funcionarios públicos como la suya. Yo creo que aquí la solución de la pandemia, ¿no es cierto?, y por eso ha decretado estas cuarentenas masivas, es precisamente que toda la gente se quede en la casa. Pero situaciones como esta van en contra de esas medidas. A mí me gustaría saber si no es resorte de usted, es de la suceso, es del ministerio, quién en definitiva tiene que tomar cartas en el asunto acá, porque lo que yo entiendo es que la determinación de los 4 días es del Ministerio de Salud, o estoy equivocada. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Sí? Patricio. Presidenta. Bueno, efectivamente lo que nosotros hacemos es aplicar la normativa, fiscalizarla y regularla en las ocasiones que corresponde. Como se trata el tema de ISAPRE, nosotros regulamos, pero la definición que se adopta, yo lo que creo es que se trata de solucionar un problema al crear o activar este código, pero sin embargo, al parecer estaría ocurriendo este problema con la diferencia de plazo. Efectivamente, el impulso normativo de esto y administrativo lo ha generado la CONPIN a través de circulares y regulaciones que me imagino que estarán revisando. Hemos tenido cambios en la normativa que se ha sacado de tramitación de licencias médicas dependiendo lo que ha ocurrido. Vimos en una primera instancia que teníamos los casos importados y que emitían licencias médicas los médicos de la CONPIN. Cuando ingresaban al país los derivaban con licencia. Nada de eso ha sido fácil de implementar, me imagino, pero obviamente si esto se transforma en algún problema de fondo, yo al menos el compromiso de representarlo a la CONPIN y ver si se está revisando esta situación, y también, como les decía, invitarlo a que los casos concretos que le lleguen a ustedes, poderlos canalizar a través de la superintendencia, a fin de que las personas no anden de un lado a otro. Eso es como lo que le puedo responder. ¿Ya? Sí. Pero, superintendente, al tiro le doy la palabra al senador Chaguán, pero ahí la pregunta específica es, ¿de quién depende? Porque lo lógico para mí, no sé si comparten los colegas, es que se establezca que la licencia se da hasta que tenga el resultado del examen. O sea, hoy día en realidad te dicen, y nos pasó a nosotros, o sea, lo hemos vivido, que a pesar de eso no tienes certeza si la PCR te dio negativo y que sea así, y que tienes que tener cuarentena igual. O sea, lo lógico es que sean 15 días, y yo a estas alturas creo que complicarse en el detalle significa efectivamente para la gente más tramitación administrativa con el riesgo que tiene. Pero ya, uno podría entender que sea hasta que tenga el resultado del examen, que además es una fecha objetiva. Eso tenemos que solicitárselo a la CONPIN, depende del ministro de Salud. ¿Cuál es la autoridad que se hace cargo de esa modificación? Vamos a escuchar al senador Chaguán y de ahí le doy la palabra al superintendente. Presidenta, justamente por eso yo creo que más allá de
proactividad del subintendente Fernández. Yo quiero agradecérselo porque siempre ha tenido una actitud muy proactiva y siempre ha estado al pie de cañón con la Comisión de Salud. Presidente, debiéramos invitar también a la Suceso, porque yo creo que en la medida que tengamos todo el sistema, digamos, presente en la comisión, sería útil. Entonces, mi propuesta es que podamos invitar a la Suceso también a la comisión, para poder tener una visión omnicomprensiva de efectivamente lo que está pasando con la licencia. Eso era mi observación. Yo invitaría a la Suceso e invitaría al COMPIN también, que lo habíamos pensado inicialmente para esta sesión. Yo te doy la palabra. Voy a aclarar, solo para terminar este punto del tema de la facultad de la generación de la normativa. Depende de la Subsecretaría, efectivamente, de Salud Pública, de la cual depende las COMPIN, ¿ya? Ahí se ha ido generando la normativa en tema de licencias médicas y me imagino que la subsecretaria está viendo este tema también y tendrá la flexibilidad o poder revisar los temas en la medida que signifique un problema. Claro, teníamos laboratorios que probablemente tenían los resultados antes que otros y se fijó de acuerdo quizás a normas internacionales, pero recordemos que este código también nace del tema de la OMS, entonces quizás esa fue la definición. Si es que esto se transforma en algo complejo, me imagino que habrá que revisar esa normativa, pero como le digo, desde Subsecretaría de Salud Pública, ¿ya? Gracias, Fernando. Patricio, perdón. Luz, senadora. Sí, en la invitación a lo mejor sería bueno también o al subsecretario de Trabajo, a la propia ministra de Trabajo, conjuntamente con la Suceso y el COMPIN, para que nos digan cuál es la situación de ese trabajador, a qué se expone, si a los 4 días de haberse hecho el examen tiene que volver a trabajar, qué pasa si vuelve y contagia y era positivo, qué pasa si no vuelve, qué le pasa a él en definitiva en su pega. Creo que sería importante también que tuviéramos esa respuesta, presidente. Sí. Yo voy a llamar directamente a la subsecretaria, o sea, si la habíamos invitado, porque también entendíamos que hay algo que aquí supera al superintendente. Yo me sumo ahí al agradecimiento, a la disposición que ha tenido, súper buena. Lo que sí le voy a tirar un poquito las orejas también, porque nosotros necesitamos algunas respuestas formales y ninguno de los oficios que hemos hecho como comisión ha llegado con respuesta formal. Entonces, eso es bien importante para nosotros. Se puede revisar ahí qué pasó con su equipo, pero independiente de eso, yo reconozco en él la disposición de estar y acompañarnos. Y además, en particular, con la situación de las ISAPRE, los datos muestran cómo cambió, porque era una situación que era inaceptable y creo que utilizó también las atribuciones como superintendencia, que es lo que uno espera justamente en beneficio del control de la pandemia y de que las personas puedan efectivamente tener la cuarentena, ¿no es cierto? O sea, tomar tener la licencia correspondiente. A mí me gustaría, si les parece, que igual, independiente de que invitemos nuevamente a la subsecretaria, a Suceso y a la COMPIN, invitémoslo a los tres. Yo, como les digo, le voy a plantear directamente a la subsecretaria que se pueda conectar con la comisión, me parece necesario frente a esto. El que oficiemos pidiendo que se cambie el criterio directamente. O sea, hoy día la realidad ha demostrado que está errado y efectivamente en esto han habido varias circulares, se han revisado, uno valora eso y lo entiende, porque en el fondo también ha sido, ¿no es cierto?, el contagio es algo de lo cual vamos aprendiendo todos, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Pero creo que en este caso, en este momento además de la pandemia, se necesita revisar esta norma garantizando que las personas puedan efectivamente permanecer fuera de sus trabajos y con los resguardos necesarios hasta que tengan el resultado del examen. Y sumar la consulta que hace la senadora de cuál es el comportamiento que tiene que tener una persona después que tiene el resultado de la PCR, si está en condiciones de volver a trabajar presencial en los casos en que corresponda. Entendemos que estamos buena parte del país en cuarentena. Senadora. Presidenta, sí, yo concuerdo también con algo que usted dijo y ese último oficio, a lo mejor me gustaría que solicitáramos que el plazo de los 4 días se cambiara por lo que usted señaló, al menos hasta que esté el resultado de los exámenes. Algunos se pueden demorar 2, hay otros que se demoran 72 horas, 8 o 5 días, y en regiones sobre todo eso está demorando de 6 a 10 días en algunos casos, y con el aumento también de número de examen, eso también ha traído
un atraso, por lo tanto, el poner un día determinado, un número de días, me parece complicado. Yo creo que la mejor solución es la que está señalado, hasta que le entreguen el examen, porque esa es una fecha cierta y que el día de mañana es comprobable. Eso, presidente. ¿Lo acordamos así entonces? Hay un último tema sobre licencia, que no sé si el superintendente está en condiciones de respondérnoslo, porque uno de los planteamientos que habíamos hecho en la misma línea era en que en enfermos crónicos, y en particular enfermos crónicos que necesitan la licencia, estoy pensando en enfermos de cáncer que están en etapa terminal, que sabemos que no va a mejorar su situación dentro de los próximos 3 meses, la licencia se pudiera emitir por los 3 meses y no tuvieran que renovarla mes a mes por el riesgo que existe, evidente, no necesito dar argumentos, o sea, tener que ir al doctor, moverse, tramitarla, incluso muchas veces rechazada. Entonces, tenía toda la lógica que en esos casos, por la pandemia, esa licencia se extendiera y se diera por un periodo más largo. Tampoco hemos tenido respuestas sobre eso en las consultas que hicimos, pero me gustaría conocer la opinión del superintendente al respecto. Bueno, Presidenta, 2 cosas. Primero, estaba haciendo extensivo el tirón de oreja al equipo que está acá, porque yo no sabía que estábamos en deuda, pero me dicen que hemos respondido todos los oficios que han llegado. Dice el secretario. Ahí lo vamos a dejar con Fernando para que se pongan de acuerdo ahí después. Sí. Bueno, eso primero que todo, porque sin duda que con ustedes no podemos estar en deuda, porque son temas que son muy contingentes y necesitan respuesta rápida. Y segundo, bueno, efectivamente, el senador, esa pregunta no recuerdo que haya sido enviada a nosotros, y obviamente lamento decirle que no es competencia nuestra poder determinar o poder pronunciarme respecto a eso, senador. Sí podría hacerlo la Suceso, ¿no? Yo tengo entendido que volvemos al tema de la Subsecretaría de Salud Pública, sí, ellos podrían responder eso directamente. Ya, porque tiene toda lógica, yo creo que, o sea, hemos tomado tantas medidas que lo que buscan es que la gente se pueda quedar en la casa con tranquilidad. Además, los enfermos de cáncer en particular, yo lo he seguido más, tienen la angustia de suspender tratamiento en algunos casos, entonces aliviemos un poco para algo que en la práctica no va a cambiar. Yo creo que ese es el sentido. Se lo vamos a plantear directamente a la subsecretaria, invitándola para la... Gracias, presidente. Ya. No sé si hay algún otro tema que quieran plantear los colegas. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, le agradecemos nuevamente a Patricio Fernández, al Superintendente de Salud, por acompañarnos y también por su trabajo. A Jaime, que nos siguió con ese maravilloso paisaje que nos ilumina. Senadora. Senador, a cuidarse harto nomás en este periodo de cuarentena. Levantamos Igualmente, la sesión. Gracias, nos vemos, Fernando, Evelyn, y a toda la gente de informática y del canal que están dándonos soporte. Gracias. Gracias, cuídense mucho.